Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Esta es la hora Perú, estamos a las 8 de la noche con 36 minutos. Perú, esta es la hora 8 de la noche con 36 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Aquí en estudio le tengo a Miguel Ángel Ferreira, analista político. Hay varios temas sumamente interesantes, no sé por dónde empezar. De repente podemos arrancar, porque además es abogado, por el tema esto de la impugnación, de la apelación, el pedido de nulidad que está haciendo la Procuraduría ad hoc, en este caso concreto, de Pativilca. César Romero Valdés ha informado que hoy precisamente ha impugnado la decisión del colegiado B de la Sala Penal Nacional en torno al derecho de gracia otorgado al expresidente Alberto Fujimori, que el día de ayer este colegiado dijo que no le alcanza y que la Procuraduría hoy dice, no señor, yo apelo y voy a instancia superior y que instancia superior decida quién tiene la razón. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Primero, saludarte, mis condolencias a la familia del señor Peredo, ¿no? Daniel Terrible, Peredo, terrible, realmente. quien ha tenido una circunstancia bastante lamentable y nada, desde aquí un saludo y mis condolencias a su familia principalmente y a toda la afición del Perú que ciertamente él en su narración Encarnaba sentimientos. no comentaba partidos como lo señalaba, sino comentaba emociones. Sí, sí, sí. Y creo que a los que pasamos ya la base 4, que nos quede de aprendizaje una situación de este tipo. Sí, lo que ha hecho, la verdad, lo que ha hecho Daniel es ponerle piel al deporte, ¿no? Sí. Es decir, y eso sin que necesariamente pierda, porque no la perdió, no perdió nunca, por ejemplo, su capacidad de análisis. Sí, un tipo claro. que cuando tenía que analizaba frío. Sí. Cuando tenía que poner el dato estadístico, Sí. ponía el dato estadístico. Sí, claro. Pero en la narración de un partido, la emoción, la piel, la dermis, la sensibilidad, ¿no? La pasión cuenta. Y con él contaba. Sí. Y contaba para ganar, pero contaba también para perder, porque finalmente estamos hablando de una clasificación mundial 36 años después, de tal manera que Peredo, como casi todos, yo diría el 90% de periodistas deportivos de su generación, han pasado todos los fracasos que las selecciones han pasado, han tenido también en los últimos 36 años, y nos han hecho vivir ese larguísimo tiempo de fracasos, también desde el punto de vista de la pasión, de la incomodidad, en algún momento de la mortificación, en algún momento del desánimo, en algún momento de decir, ya, que esta selección se vaya al demonio. O sea, todas esas cosas hemos ido pasando precisamente de la mano, o mejor dicho, de la voz de Peredo y de otros periodistas deportivos, ¿no? Por eso se siente tanto su partida. Y un hombre joven Sí, claro. que narra con optimismo, pero sin dejar de ser objetivo. Sí, sí, sí. Y Sí, eso sí, era sí. importante, ¿no? Es cierto. Ahora, Muy bien, vamos al tema del Manuel, asunto del procurador. con ¿Qué pasa? respecto- ¿Qué opinión tienes, Sí, Miguel? mira, la Sala Penal Nacional, la Sala B, señala que en el caso de Pativilca, el caso del indulto no le llega al expresidente Fujimori. Entiendo ya que su defensa le ha pedido al presidente, al expresidente interponer los recursos que correspondan, pero en lo personal yo tengo una opinión que sacó el informe defensorial sobre el indulto humanitario, que es muy claro, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dice? El indulto humanitario, el derecho de gracia del presidente de la República solamente le compete en el indulto solamente. En el caso del indulto humanitario tiene otras características. ¿Por qué? Porque hay una comisión de gracia que tiene que acreditar su situación médica del expresidente de la República, indistintamente a que esto sea impopular o no. La gran mayoría de la ciudadanía del Perú señala que es recomendable o es legítimo que al expresidente se le haya indultado. O sea, la gran mayoría aprueba este indulto. Entre 51 y 52%. Y hay un 49% en la última encuesta que señala que efectivamente no estarían de acuerdo. Ahora, no están de acuerdo, y en la gran mayoría de ese no están de acuerdo, no es porque no están de acuerdo con el indulto, sino con la forma que se ha dado el indulto. Principalmente con la forma. A través de un trance político a raíz de sostenerse en el poder el actual presidente Kuczynski. Sí, eso es lo que la gente percibe. Sí. Que haya habido un toma y daca. Ahora, el Poder Judicial le ha enmendado la plana al presidente señalando que en el caso específico de Pativilca
no corresponde el tema del caso no corresponde la parte que le corresponde al indulto humanitario dado el presidente hacia Fujimori. Razón por la cual está en pleno cuestionamiento en términos jurídicos. En lo personal, considero de que la decisión del presidente, si bien es cierto, tiene el derecho de gracia que le asiste constitucionalmente. Porque le asiste asiste el derecho constitucional. También hoy en el mundo de los derechos humanos, también existen controles constitucionales. Y en ese control ciertamente se va a versar este tema de Pativilca y todos los implicados en este proceso que fue en el año 92. Sí, ¿no? Sí. Ahora, el razonamiento del colegiado B de la Sala, entre otros, tiene uno que es, digamos, como eje central, digamos, como razón fundamental, como razón globalizadora y totalizante, que más o menos es la siguiente. Por encima de cualquier cosa, o sea, no es que se desconozca que el señor presidente de la República tiene efectivamente una facultad constitucional de dar derecho de gracia y el indulto. Pero dice que por encima de eso hay varias cosas, y principalmente una, el derecho superior a conocer la verdad. O sea, ese razonamiento me parece extraordinario. No sé si a ti, Miguel Ángel, te llama la atención. Es decir, sí es verdad que constitucionalmente tienes derecho a hacer esto, a dar la gracia, ok, pero aquí hay varias cosas, ¿no? Aquí hay un tema de afectación de víctimas, ¿no? Pero aquí hay además un derecho superior, que es el asunto de conocer la verdad, de saber exactamente lo que pasó en Pativilca, en esa noche o en ese amanecer tan terrible, tan aseado para 6 personas. 4 campesinos o 3 campesinos, un chofer, un maestro y un estudiante. Esa es una especie de razonamiento que se pone por encima como una especie de superioridad incluso al mandato constitucional del presidente. ¿Te parece razonable? El Tribunal Constitucional se ha pronunciado cuando existen derechos preferentes respecto a cuando hay derechos constitucionales que se contraponen entre sí. No hay derechos preferentes en ese sentido. Razón por la cual el concepto de la verdad también es bastante subjetivo. Subjetivo, ¿no? Totalmente. Porque para ti es una verdad y para mí seguramente es otra verdad. Razón por la cual creo pero buscar la verdad, terminar la historia, ¿no te parece que es, digamos, un... Claro, pero para efectos del ámbito constitucional, tanto el derecho que le corresponde al expresidente en su calidad de derecho humanitario también le corresponde. Sí, razón claro. por la cual Sí, claro. En la búsqueda de la verdad tampoco no vas a utilizar mecanismos jurídicos. Lo que sí es importante es que hoy estamos ante una realidad diferente al año 92. Todo derecho, de alguna u otra forma, tiene controles. Y los controles se dan inclusive en los marcos supranacionales, como es en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que está evaluando el tema de indulto ahora mismo, también ¿no? está evaluando el propio indulto humanitario expedido por el actual presidente de la República, ¿no? Ahora, la sala penal bien ha señalado expresamente y esperemos que resuelvan de acuerdo a derecho y que no haya ningún tipo de vicio político, sino netamente jurídico. Correcto. ¿no? Ahora, el procurador ad hoc, César Romero, también hace un razonamiento extenso para pedir el tema de la nulidad a instancia superior. Pero probablemente también lo esencial en el desarrollo de su razonamiento sea de que se trata de una gracia otorgada por razones humanitarias. Es decir, por lo tanto, el tema de la discusión jurídica, de los temas de lo que podrían ser eso que tú llamas los controles, que se establece que además ya enmarcó el Tribunal Constitucional, podrían quedar sujetos a esto. Estamos hablando de alguien que está enfermo, que está mal, y dice César Romero que ese asunto de las razones humanitarias tiene sustento, acreditación y pruebas en todos los informes médicos. Digamos, ese es el razonamiento central. Tendrá que tomar en cuenta la instancia superior este tema para ver si lo valida o no lo valida y tomar una determinación final y dejar con sentido firme la resolución respecto al tema Pativilca, ¿no? Hoy el derecho se transforma y cada vez muta y obviamente uno va construyendo derecho todos los días. Sin embargo, principalmente este es un tema totalmente constitucional que va a permitir dejar precedente ante un tema que es fundamental en respeto irrestricto de los derechos humanos. Tanto tiene derecho humano las personas que supuestamente podrían haber sido agraviadas como la persona a quien se le concede un derecho humanitario. Es decir,
para ellos también prevalece el derecho humanitario en ese sentido, ¿no? En este caso por razones de enfermedad. Como es el caso del expresidente Fujimori. Correcto. Ahora, en este mismo razonamiento, supuestamente la condición humanitaria o la situación humanitaria, la razón humanitaria del indulto y además de la gracia se sustenta en lo que significan los informes médicos. ¿Qué ocurre si en el proceso, que va a tener, me imagino, varios meses, porque estamos en control de acusación, me parece, en la etapa o el estadio de este proceso de Patíbilca, estamos en control de acusación, me imagino que tenemos para un año, quizá un poco más. Sí. Si al final se decide si es verdad que Fujimori es autor mediato, como dice el Ministerio Público, de la matanza de Pativilca, por lo tanto, se le condena a 20 años o a 25 años. Dos preguntas a partir de ahí. ¿Eso cómo guarda relación con que él ya ha sido condenado por delitos supuestamente de lesa humanidad o en todo caso por homicidio calificado en los casos Barrios Altos y Pativilca por 25 años? Esta pena de 20, 22, 23 o 25 se subsume en esta primera pregunta. Y la segunda, si el indulto establece su condición de enfermo y de que la cárcel agrava su situación, por lo tanto el concepto humanitario se pone en el centro, no solo del indulto sino de la gracia, ¿él podría volver a la cárcel? Mira, ahí lo que tú planteas son dos escenarios que son totalmente distintos. Es decir, por el hecho de haber sido condenado o una supuesta condena a futuro, que vendría a ser por los casos de Pativilca, él no podría ser inmerso dentro de esa figura del indulto humanitario expedido por el presidente. No me parece razonable, porque justamente el indulto humanitario corresponde a su propia figura que le da, que es la calidad de humanitario, deslindándose de cualquier tipo de responsabilidad frente a hechos jurídicos. Por eso, más que el pronunciamiento de la Sala Penal, habría que esperar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al propio otorgamiento del indulto humanitario, ¿no? Yo considero de que por ahí va en términos supranacionales, ¿no? Ya, pero yo me pongo en el escenario probable, que la Corte diga, sí señor, este es un indulto humanitario bien dado. Okay. Muchos no se ponen en ese escenario, pero ese escenario es posible. Sí, pues la Corte puede decir sí, puede decir no. Okay. Así es. Si me dice que sí está bien, o sea, Fujimori, el indulto dado por PPK está bien dado y Fujimori está libre. Por lo tanto, se valida el derecho humanitario de Fujimori. ¿Para qué juzgo en el tema Pativilca? Pregunto, ¿para qué juzgo en el tema Pativilca? Si finalmente, según mi punto de vista, de sentido común, Sí, claro. ese indulto ya no le blinda para no regresar a la cárcel. Pero por supuesto, por eso es importante lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso el Estado, en lo personal, debería reforzar, si es que ya emitió el indulto humanitario, podamos estar no de acuerdo. Yo en lo personal ya he dado mi pronunciamiento y yo me acojo al pronunciamiento que ha dado el informe defensorial. Correcto. Que sí cuestiono la figura del propio indulto humanitario y más aún en las condiciones como se dieron. ¿No? Sin embargo, ya se dio. Ante un hecho cierto, lo que hay que hacer es esperar la decisión de la CIT y en función a ello, el Estado tendrá que convalidar la opinión presentada por la Corte Interamericana. Ahora, la Corte está evaluando ya, ¿no? Porque Sí, claro. hasta el 14 de febrero se ha pedido información adicional. Así ya es. se ha mandado toda la información adicional por parte del Estado, por parte de los familiares, en fin, o sea, ya tienen la información adicional. A partir del 14, o sea, a partir del 15 formalmente ya está evaluando algún claro. tipo de determinación. Pero por supuesto. Y me imagino que cualquier momento sale eso, ¿no? Esperemos que salga a la brevedad, a efectos de no generar controversia más jurídica sobre un caso que ya tiene bastante tiempo y no depender políticamente de los Fujimori, ¿no? Correcto. Bueno, pero vamos a seguir dependiendo, porque Sí. ahora hablamos de política, Miguel Ángel, y vamos a ver si en el escenario político es difícil evaluar sin, por ejemplo, esto último, ¿no? Que los Avengers suman 11 ahora. Se ha sumado uno más, se ha sumado Lucio Ávila. Y acaba de decir, bienvenido Ramírez, que se van Todavía a sumar 11, más. ¿Ah? claro, porque tengo la información de que habrían 4 congresistas de Fuerza Popular que estarían nuevamente integrando la bancada, es decir, la bancada de Kenji Fujimori. Sería de 15. Sería de 15, ¿no? Con lo cual quedarían Keiko con 65, con 55. Esas son las voladas y los rumores políticos que se dan. Y yo en lo personal creo de que estamos ante un espacio de alternancia de poder dentro de la coyuntura nacional. Es decir, la gente ve con buenos ojos la posición de alternancia dentro de Fuerza Popular a través de quien lo personifica, que es Kenji Fujimori, ¿no? Ahora,
este asunto de que vaya uno más, Lucio Ávila, y probablemente 4 más, algunos dicen que puede ser menos, otros dicen que puede ser más, acaba de decir Bienvenido Ramírez que van a ser más, ¿crees que tenga como centro medular el asunto de la vacancia? Porque lo que también dice el rumor político es que si se plantea la vacancia desde las izquierdas, ya conversadas como moción única, Frente Amplio, ¿no? Pero, y habría el respaldo otra vez a esa moción de parte del fujimorismo, habría, digamos, una avalancha mayor de gente de la bancada de Keiko pasando a la bancada de Kenji. Puede ser que ese punto sea realmente el centro, el kit de la división Keiko-Kenji y el robustecimiento de Kenji. Cuando a mí me dijeron, ¿quién crees tú que es el nuevo líder de la oposición? Yo lo dije totalmente que es Alberto Fujimori. Kenji ciertamente representa la ala albertista del fujimorismo. Y estos congresistas, no te olvides que ahorita vienen las elecciones municipales y regionales, y eso va a ser el termómetro para el proceso del 2021. Ellos ya están haciendo sus cuentas ¿Crees políticas. que tenga participación Kenji en este proceso? Entiendo Sin partido, porque no tiene partido. Indistintamente al tema de los partidos, las instituciones partidarias hoy más que nunca se han debilitado. Lo que sí es importante, los componentes políticos como Fuerza Popular, que tiene un partido sólido, y en ese sentido hay que saludar el esfuerzo que ha hecho Keiko Fujimori en consolidar un partido. Y yo creo que este va a ser un ejercicio de consolidación. El 2018, este año va a ser un ejercicio de consolidación, porque sí, Claro, con nombre propio, como Fuerza Popular, lo acaban de anunciar, se van a lanzar a Lima, por ejemplo. Y ahí tú vas a ver si ¿Y eso les va a robustecer o no? ¿Le va a poner operativa su maquinaria? en tanto y en cuanto saque buenos resultados. ¿Por qué? Porque no todo lo que suma... Pero sería imprevisible un malos resultados, ¿no? Pero es previsible. Sí. Es previsible, porque no te olvides que ante una coyuntura del fujimorismo fraccionado, se da una figura de un proceso electoral también Sí, fraccionado. pero yo no veo participación de Kenji. ¿Kenji con qué participa? Con vientre de alquiler. Kenji no tiene partido. Kenji no tiene... Lo que es más, Kenji sigue siendo militante de Fuerza Popular. Pero podría contribuir con algún candidato... Levantándole la mano. O con candidatos con el ánimo de fortalecer el propio protagonismo personal de Kenji Fujimori. No te olvides de que la política es antropomórfica, recae en la persona, distintamente al partido. Sí, pero igual necesitas alguna maquinaria. Pero por supuesto. Igual necesitas, es cierto que aquí en las carreras políticas se valora mucho al jinete, pero no hay jinete sin caballo. No, claro. Necesitas alguno. Es sumamente importante. Claro. Sí, y ahorita no le veo a Kenji, digamos. Pero yo particularmente veo con bastante dificultad que procesos en la propia figura de Fuerza Popular, que un candidato de Fuerza Popular sea rebustecido con la preferencia electoral en este proceso electoral. Más aún cuando ya hay encuestas importantes en la cual anuncian, y esto es lo positivo de este proceso electoral que se viene, que es una renovación de cuadros. Ya está, no me quepa la menor duda, Enrique Cornejo, está Alberto Sin partido también, ¿eh? Renzo Reyardo, está Alberto Bengolea, está Esther Capuñay, está Humberto Lay y otros, Velarde. Y otros candidatos, pero de una generación diferente. Es decir, personalidades que tú ves que va a haber un cambio generacional en el quehacer político. Y eso, en lo personal, creo que es meritorio. Claro, hay que ver qué rostro presenta Fuerza Popular, ¿no? Ahora, ¿quién lo va? ¿Qué rostro presenta el APRA? Porque, por ejemplo, algunos dirán, pero el APRA pues no es nada, ¿no? No. Ok, Sí, espérate un ratito, el APRA no es nada y mira dónde está Cornejo, porque, claro, Cornejo está ahora solo, Sí, es claro. verdad, pero Cornejo ha sido con lo que ha sido con el APRA. Y más aún, su operador más importante como Lucho Jiménez, que ha sido su candidato a teniente alcalde, sí. de Enrique Cornejo, hoy es su brazo derecho y está operando, y hoy tiene en encuestas tiene un porcentaje bastante importante que le da entre 10 a 13%. Y eso es significativo para Lima Metropolitana, ¿no? Ahora, claro, la diferencia en este caso, en el robustecimiento, en el fortalecimiento probable de Fuerza Popular en estas elecciones es que tiene alcance nacional, ¿verdad? Sí, claro. Y puede, de alguna manera, seguir manteniendo su bastión fuerte en el norte, su bastión fuerte en algún sector de la Amazonía, como por ejemplo toda la zona de San Martín, que es un bastión hasta ahora fujimorista, pero impresionante, que le ha entronizado a Reátegui, por ejemplo, como un líder casi inamovible del fujimorismo. El propio Tubino en Pucallpa. Claro, en Ucayali, así es. Claro. El propio Tubino en Pucallpa, ojo. Fuerza Popular es
ciertamente representa el gran bolsón electoral del país. Es más, es la fuerza más importante del Congreso de la República. Yo incluso... Sin embargo, este acto del indulto a Fujimori ha partido a Fuerza Popular. Okay. Y eso se va a ver en el proceso eleccionario municipal y regional. Y eso no me quepa la menor duda. Por eso es importante ver la coyuntura, cómo se da, y estos nuevos liderazgos en términos de transición política. Ahora, los ejes de debate político en las regionales y municipales no son los temas macros, ¿ah? Digamos, sí. Lo que se va a debatir en Arequipa para elegir a quien pueda suceder a la señora Osorio, lo que se va a debatir en Loreto a quien pueda, en este caso, suceder a Fernando Meléndez. De hecho, se pasa una buena información para mi región. El gobierno acaba de destinar 600 millones de soles para mi región, que es para Loreto. Sí, la verdad es que en buena hora, porque mi región está prácticamente muriendo por inanición. No hay petróleo. Estamos complicados con el oleoducto y la verdad es que literalmente hemos estado muriendo por inanición, pues no sabemos cómo reactivar la economía. O sea, pero digamos, el debate electoral de las regionales son más vecinales, son más de alcance regional. No sé si ahí el tema división, Kenji, Keiko va a entrar, digamos, para definir al gobernador de Piura, el que va a reemplazar a Hip, el que va a reemplazar, digamos, a Flores Dioses en Tumbes. No, está bien, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque el gran bolsón electoral, en términos políticos hacia el 2021, van a ser como unas primarias estas municipales y regionales. Es decir, aquellas personas con las cuales uno se va aliando. Por eso, ¿qué tan importantes son estos partidos que van a ir modernizando sus estructuras políticas a través de nuevos cuadros? Correcto. Por ello, la importancia de que a partir de allí se vaya reconstruyendo la política en el Perú, más aún cuando están venido a menos por el caso Odebrecht. Por ejemplo, para mí, yo soy un vecino de Lima, como los 10 millones que vivimos aquí entre Lima y Callao. Y a mí me sale, hace unos días me sale Miki Torres diciendo, sí, vamos a presentar un candidato. Y a mí la verdad es no se me ocurre debatir el tema Kenji Keiko. Sí se me ocurre una cosa decir, Miki, un ratitito, ven hermano, ¿quieres que Fuerza Popular entre a Lima y suceda, reemplace a Castañeda? Sí, ok, eso queremos, perfecto. ¿Cómo han metido la agenda Lima al Congreso? Por ejemplo, yo le pediría cuentas de eso. Yo como vecino, no estoy hablando de periodista, estoy hablando como vecino. Ok, quiere ser Fuerza Popular, fuerza electoral en Lima, quiere tener elección municipal, y recién se van a acordar de Lima. No tienen una fuerza política en el Congreso, no tienen una mayoría de Lima en el Congreso. ¿Y dónde demonios ha estado la agenda Lima en el Congreso? Con Galarreta, que representa a Lima, con Alcorta, que representa a Lima, con enorme cantidad de gente. O sea, hubieran podido hacer desde el Congreso cosas para Lima, en transporte, en seguridad, en ordenamiento, en áreas verdes, en construir esta ciudad, porque están en el manejo del legislativo. O sea, por ejemplo, yo le pediría, lo primero que le pediría es eso. O sea, ¿qué quieres? Venir de la estratosfera y decir que quieres representar a Lima cuando tú eres fuerza política y debiste hacer en el Congreso cosas para Lima. La agenda Lima en los fujimoristas no existe en el Congreso. Y la propia no existe. Y no la hay. propia fiscalización hacia la gestión. Castañeda. Han pasado pero silbando. Así es. Una aplicación cero. No le han tocado ni con el pétalo de una rosa Castañeda. Así es. Esas discusiones pues sí se tendrían que dar. Pero, porque como quien dice, oye hermanito, pero tú no estás viviendo en el cielo. Keiko vive en Lima. Y sus congresistas viven en Lima. Y viven las atrocidades de Lima, lo invivible de Lima. Y sin embargo, la agenda Lima no pinta en el Congreso. Pero yo creo que la gran agenda, Manuel, y para mí sí esto es importante señalarlo, es reformas electorales. ¿En qué? Por ejemplo, me parece que las alcaldías y los gobiernos regionales han sido nidos de personas que han usufructuado los recursos de sus poblaciones. Es verdad, de la peor manera. Es decir, la gran mayoría, casi el 80% de alcaldes y gobernadores regionales están procesados por actos de corrupción. Sí. Es decir, con esta misma dinámica de elección, que el que gana ingresa la mayoría de sus regidores, no ha dado funcionamiento. ¿Por qué no pensamos en una posibilidad de una alternancia en términos electorales? El alcalde sea elegido indistintamente a una lista de regidores, correcto, por ejemplo. Correcto. Una reforma electoral que permita importantísimo novedades. Porque ese paquete de alcalde con su mayoría de regidores es realmente la razón de la impunidad. Dentro de esta distancia real que ha hecho que esta gente haya
saqueado los recursos de sus poblaciones y de sus gobernaciones regionales. Sí. ¿Por qué no empezamos a construir desde el Congreso, como bien lo dices tú? Eso es a través del Congreso. Sí, por supuesto. Empiezas a legislar. Del Congreso, claro. O sea, en vez de estar preocupándote, es lo que yo opino y lo que yo considero, y para mí es básico, que indistintamente al tema de la vacancia, hay que empezar a agarrar temas de fuerza y de fondo. Por ejemplo, reformas electorales que permitan a tener una mejor forma de gestión y de gobierno. San Juan del Lurigancho. ¿Cuántos congresistas hay por San Juan del Lurigancho? Siendo el distrito más de casi grande. 1.200.000 electores. Tiene más población que varias provincias del Perú. Que varias regiones del Perú. Que varias regiones del Perú. Es decir, estamos hablando cómo está repartiéndose la cuota en términos de curules al Parlamento. Claro, para ser más y mejor representativos. Y que es importante, porque al final tú legitimas la representación a través de tus congresistas. Así es. Es decir, por eso cuando tú me dices a mí, estos congresistas como Lourdes Alcorta, el propio Lucho Galarreta y otros que han salido por Lima, hoy quieren dar la cara a una elección municipal y regional cuando en sus propias condiciones de legisladores absolutamente han pasado por alto temas tan importantes como es seguridad ciudadana. Claro. Temas tan importantes como es el tema del transporte público. Claro. Y en ese sentido... Y lo que tú has remarcado, la fiscalización. O sea, el Perú entero ha visto que Castañeda ha tenido una extraterritorialidad en el control. No le ha controlado nadie. No le ha controlado Contraloría, las Procuradurías, no le ha controlado ¿cómo se llama? El Congreso de la República. Y las 2 veces que ha ido a tomar té. No hacer una labor de fiscalización. Por eso cuando digo, Miki dice, no, sí, nosotros tenemos fuerza, vamos a ir. Dice, seguro, no sé a quién vas a tener candidato, pero lo que primero vas a tener que responder es cómo tu fuerza política en el Congreso sencillamente se la han pasado silbando y la agenda Lima no ha estado. Ahora, porque no ha estado. Pero yo sí creo de que este es un proceso importante que enmarca una nueva estructura política hacia una renovación de cuadros. Y ahí el Perú tiene que apuntalar. Yo veo con muy buenos ojos a estos cuadros políticos nuevos. Renuevan. Renovación. Correcto. Y es lo que necesita el Perú. Correcto, muy bien. Miguel Ángel Ferreira, analista político con nosotros. Realmente hay mucho tema para conversar, pero la verdad es que el tiempo siempre es tirano. Muchas gracias, Miguel Ángel. Manuel, muchísimas gracias y gracias a todos tus radioescuchas. Gracias. Me voy a la pausa, retornamos, tenemos más. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Manuel Rosas en Exitosa.